Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Entre Líneas. Hoy en Entre Líneas conversaremos con una mujer que representa algo que muchas madres viven, pero que pocas se atreven a contar. La decisión de poner en pausa una carrera profesional para dedicarse a su familia y años después volver a empezar. Nuestra invitada de hoy es la doctora Alma Sáenz, endocrinóloga pediatra, docente, creadora de contenido en salud y una de las voces más influyentes en redes sociales sobre crecimiento, pubertad, obesidad infantil y salud hormonal en niñas, niños y adolescentes. Originaria de Vallehermoso, Tamaulipas, mamá, esposa desde hace 23 años, amante del conocimiento, la lectura y los animales. Después de una pausa profesional de 15 años para dedicarse a la crianza de sus hijos, retomó con éxito una carrera médica de alta especialidad. Hoy ayuda a miles de familias a entender temas que antes se hablaban con miedo, a veces con vergüenza o con desinformación. Doctora Alma, bienvenida a Entre Líneas. Encantada de contribuir, de que me dejes enseñar, transmitir todas las cosas que necesitamos saber como mamás, que he visto que a lo largo del tiempo es importante estar muy bien informadas. Claro, muchas gracias. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Y antes de hablar de medicina, quiero hablar de Alma. ¿Cómo era aquella niña de Vallehermoso que soñaba con el futuro? Pues Ale, no ha cambiado mucho porque creo que siempre somos un poco nosotros, son los más maduros. Siempre tuve una mente inquieta, una mente ávida de conocer. Siempre he sido una persona que busca estar en movimiento. Soy muy buena mamá, soy muy buena amiga, soy muy buena esposa, pero sobre todo siempre he sido muy feliz y a pesar de ser feliz, siempre estoy buscando mejorar. Vienes de una familia grande, una familia de 6 hermanos. ¿Qué enseñanzas te dejó vivir en un hogar tan grande? Fue maravilloso en muchos aspectos. Te enseña la unidad, te enseña a compartir, te enseña que el mundo puede ser con tener muchos puntos de vista porque cada hermano es diferente. Te enseña a buscar un lugar porque no es fácil ser la sexta hija. Tienes que buscar un lugar, tienes que buscar una posición, pero también te enseña que tienes una red de apoyo enorme. La verdad, me encantan las familias grandes. Qué padre. Bueno, pues hoy, tienes una trayectoria impresionante, pero hubo una decisión que marcó tu vida, cuando decidiste pausar tu carrera para dedicarte a tu familia. ¿Por qué tomaste esa decisión? Mira, Ale, no fue fácil porque muchas carreras duran 4 años, 5 años. Mi carrera duró 13 para yo decir me gradué de pediatra. Imagínate lo fuerte que fue para mí decir, por decisión propia, me voy a dedicar a construir un hogar. Me voy a dedicar al 100% a uno de los proyectos de mi vida y voy a poner en pausa otro. Yo quise criar, quise formar una familia con mucha solidez. Quise estar ahí para ser un pilar, para que mi esposo también se desarrollara, para que mis hijos crecieran seguros. Pero sobre todo, Ale, lo que muchas mujeres no entienden es vivirlo. Ser mamá de tiempo completo, vivir cada día, cada minuto en eso, también vale mucho la pena. Alma, ¿hubo momentos en los que sintieras miedo o incertidumbre sobre si algún día podrías regresar a tu carrera? Siempre, Ale, yo creo que todas dudamos de las decisiones que tomamos a través del tiempo. A pesar de que en ese momento parecen correctas, en algún momento de la vida te entra ansiedad. O sea, todo el conocimiento, todo el esfuerzo que yo puse seguía ahí. ¿Sabes qué me lastimaba mucho? Yo tengo una carrera muy bonita, o en ese momento era muy bonita. Era pediatría. Entonces yo decía, no puedo estar yo aquí en mi casa sin ayudar cuando yo como mamá ya sabía lo que era una mamá que un niño tiene fiebre. Para mí era solamente ayudar, ¿me explico? Eso era lo que más me inquietaba, que mi conocimiento podía estar desperdiciado cuando podía yo tranquilizar a tanta gente. ¿Qué es lo que hacía? Me iba a las colonias. Siempre vi la gente del rancho de las personas que me ayudan. Siempre estuve tratando de aprovechar ese conocimiento. Y claro, me dio mucho miedo cuando regresé. ¿Qué fue lo más difícil de volver después de tantos años? Pues, ¿qué te digo, Ale? Fueron muchas cosas, pero a ver, te lo cuento rápido. Me decido, digo, voy a volver a empezar, lo consulto. Mando mis papeles, busco la información, ya sabes, llego al hospital, ya es toda señora propia ella, con sus zapatos cómodos y todo, llego a enseñanza, le digo: "Hola, buenas tardes, vengo
por lo del examen de admisión para la especialidad. Y me dice, sí, doctora, mucho gusto, bienvenida. Y le digo, ¿cómo? ¿No se presentó ningún oponente? ¿Cómo saben que soy yo? No, no, no se preocupe, lo que pasa es que usted fue la única que mandó su currículum impreso. Todos los demás lo mandaron digital. Entonces, ahí fue la primera bofetada donde me dije, Dios mío, esto ha cambiado demasiado, Muchísimo. demasiado. Claro, claro. Y bueno, pues precisamente eso, que la tecnología transformó completamente la educación médica durante mucho tiempo. Así. ¿Cómo enfrentaste este reto de sentir que el mundo profesional había cambiado mientras estabas tú enfocada en la crianza? Mis compañeros eran casi todos 15 años, al que le llevaba menos eran 15 años, había quien le llevaba 20, 22 años. Me arroparon, pero imagínate yo enfrentarme a toda una generación que pensaba completamente distinto a mí, a enfrentarme que ya los libros no existen, que todo es digital, a leer en digital. Y todo era Súper día con diferente. día aprender cosas nuevas y aprender cosas nuevas, pero sobre todo, Ale, tienes que tener la mente abierta para dejar que te enseñen, para no tener estructurado lo que tú pensabas, sino abrirte, aprender, estar de la mejor disposición. Pero lo que me parecía más difícil, o si quieres que te platique, era pues que me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar porque era cuando yo mejor Híjole. preparaba la clase, estudiaba, me ponía al día de lo que hubiera podido olvidar. Hacía los desayunos, levantaba a los niños y salíamos todos a la escuela. Digo, porque tus hijos, bueno, tienes una hija que es de la de mi hijo, Ujú. siguen siendo, bueno, yo los sigo viendo como unos niños porque sí siguen siendo unos niños, pero esto fue hace no mucho que también, pues ella estaba en una etapa todavía, o sea, fue ese trance tuyo entre combinar, seguir estando De mamá. de mamá al 100% combinando en esta transición. Y todo esto, si tú pudieras hablar con estas mujeres que tienen dudas, que sienten que se quedaron atrás profesionalmente para cuidar a sus hijos, ¿qué les dirías? Yo te diría que te animes. Yo te diría que creas en ti. Te voy a platicar algo. Yo llegué, presenté un examen después de 17, no eran 15, eran 17 años que no estaba en un hospital y saqué el primer lugar contra todos los residentes que acababan de salir de pediatría. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que traes por dentro está ahí. Es cuestión nada más de que lo empujes otra vez, de que creas en ti y que te incomodes un poquito, que quieras cambiar. Si me preguntas cuándo es el momento adecuado, cuando los niños se van a la universidad, no hay un momento adecuado. El momento adecuado es cuando tú sientas que ya pasó, que ya se necesita. Anímate, atrévete. Bueno, y esta experiencia precisamente de que me nos contabas hace rato, de ser madre, de haber vivido tu maternidad al 100%, parece haber influido profundamente en cómo ejerces hoy en día, en la medicina. Así lo veo, así te noto, y hay algo muy interesante en tu historia, hay muchos temas que hoy explicas en redes con cosas que te hubiera gustado, que muchas de nosotros, bueno, que quieres que muchas de nosotros lo entendamos o que hay etapas en las que necesitamos escuchar, cómo manejar ciertos temas. ¿Cuál es el tema sobre el que más desinformación crees tú que existen en los padres? Mira, son varios. Uno que ahorita afecta muchísimo es una alimentación adecuada. ¿Qué dar de comer? ¿Cómo dar de comer? ¿Cuándo dar de comer? ¿Qué cosas debes negar? No porque es un niño. Nos gana siempre ay, pobrecito, es que es un niño, ¿cómo no lo va a probar? Creo que en eso tenemos que recibir mucha educación. Creo que ese es uno de mis papeles fundamentales. Y otra cosa importante son los cambios puberales. Pero ¿sabes qué es lo más importante, Ale? A lo que yo me estoy enfrentando ahora con mamás. La biología de la pubertad es tan interesante que te explica las conductas de esa criatura. Ejemplo, tienes un adolescente, ya sabes, está gruñón, está con cambios de humor, pero que tú tienes que comprender que la melatonina en estos niños se libera más tarde. Entonces tú estás pensando que ese niño se vaya a dormir 9, 10, no tiene sueño. Sí, claro. Y obviamente los horarios de la escuela no se modifican. ¿Qué pasa? Hay un choque entre la biología de tu criatura y los horarios del mundo. Pero ¿qué pasa como mamá si te lo explican? Ejemplo, otro ejemplo, tu niña está cambiando. Ya no es la niña que tenías, está repelona, ya lo que le gustaba no le gusta, te hace caras, se comporta como, no es tu niña. Sí, ¿Sabes qué sí, que de pasa? repente sientes que ni ellas mismas Se entienden. se están entendiendo, ¿no? Es biología pura, Ale. O sea, los estrógenos van a modificar el cerebro de esta criaturita de una manera donde los impulsos maduran antes que la zona que los frena.
Entonces tienes una chiquita, una niña que es como un coche a la que le pusieron el acelerador, pero todavía no le sale el freno. Claro. Entonces, cuando tú conoces todo eso, cuando estás informada, es más fácil criar con tranquilidad, con calma, porque sabes, o sea, no significa no poner límites, al contrario, vas a poner límites, pero con conocimiento. Vas a poner límites con conocimiento y con calma, que sabes lo que está pasando. Y todo se vuelve mucho más sencillo, Ale. ¿Cuáles son los errores que se cometen más comúnmente en cuanto a la alimentación? La desinformación, sobre todo, por ejemplo, son muchos, son demasiados. Eh, si tú me dices a mí, estoy dando de comer bien a mi hijo, yo te tendría que preguntar, ¿en ese plato tú pones verdura? ¿Tú pones proteína de calidad y algo de carbohidrato? Si tú me respondes que sí, estás haciendo las cosas bien. Pero si tú tienes procesados en la cocina, tienes en la alacena, todo lo que sea, digamos, comida chatarra, porque Claro. se puede ofrecer, porque hay tantito no hace nada. Sí, sí, sí. Haces mal. Si tú permites que tu criatura coma frente a la pantalla, gran error. Primero, estás privándote de lo que hacen los niños al comer, son tan graciosos, no les das chance a interactuar. No les das chance a decir las tonterías que dicen los niños que te divierten demasiado, número uno. Número dos, el cerebro no está procesando que está comiendo. No le llegan las señales ni de sabor, ni de saciedad, ni de hartazgo, de nada. Entonces esos niños comen como un botecito porque no están poniendo atención. Ese es otro de los errores que comúnmente podemos cometer. ¿En qué momento el sobrepeso deja de ser una cuestión estética y se convierte en un problema de salud? Eso es muy interesante. ¿En qué momento? Cuando tú ves que ya en tu hijo hay grasa abdominal visible, Ujú. la grasa no es inocua. La grasa en endocrinología es un tejido vivo que se genera sustancias, generalmente o más bien son sustancias inflamatorias. Entonces, si tú ya ves que esa cinturita no es como es, estás propiciando que ese niño nos haga hígado graso, triglicéridos altos, colesterol alto. Se sabe ahora con pruebas que los niños que tienen obesidad o sobrepeso son mucho más propensos a sufrir de infartos tempranos, por ejemplo. Sí, claro. Otra cosa importante, cuando tú empiezas a ver esas manchitas negras en cuello, en axilas, en rodillas, y dices, es el sol, no es el sol. Eso se llama Sí, resistencia o a la alguna insulina. cadena que traía o empieza a poner pretextos, ¿no? O sea, bueno, creo porque, lo he vivido de cerca y, pues, en mi caso en particular fueron alertas, que obviamente, pues, yo no estudié medicina ni mucho menos, pero bueno, yo también tengo mi historial de resistencia a la insulina, y muchas otras cosas. Pero al principio era como buscar un pretexto de que no es lo que estoy pensando que es, ¿no? Así es. Pero creo que los padres siempre tenemos que hacerle caso a ese sexto sentido que te dice: "Esto no es normal", o "Esto no está bien", y hay que buscar una atención, ¿no? Eso en endocrinología es fundamental. Si tú ya te fijaste, si a ti ya te llamó la atención algo, pon atención, algo no está bien. Si tú ves que el peso, la talla, la piel está diferente, no te checa, ya es motivo de buscar una asesoría. ¿Me explico? Uno de los temas que más nos preocupa a los padres hoy en día es precisamente la resistencia a la insulina, porque, ¿por qué le escuchamos hablar tanto de ella actualmente? La escuchamos hablar tanto porque ha aumentado. ¿Y por qué ha aumentado? Porque los índices de obesidad han aumentado. Entonces, si tú me preguntas qué es la resistencia a la insulina de manera así muy general, es la insulina es la llave que permite que la glucosa entre a la célula. La célula se nutre de glucosa. Pero en un niño, en una persona que tiene una sobrealimentación, hay un exceso de insulina tratando de que esa glucosa se acomode en su lugar. Llega un momento en que la célula dice, ya no más. Se endurece, digamos, en palabras Sí, sí. coloquiales. Cada vez necesitas más insulina, cada vez el páncreas produce más insulina para lograr que esa glucosa entre en la célula y normalizarla. Eso viene de un exceso de comida. Claro, hay muchos factores genéticos y hereditarios que intervienen. Otro tema que creo que es importante que nos platiques, la pubertad, porque ahora está llegando en una edad más temprana. ¿Es una percepción o realmente está sucediendo? Es un tema muy complejo. Lo que sí te puedo decir que está llegando de manera más temprana es la telarquia. La telarquia es el crecimiento del botón mamario. Eso sí está documentado que de 1977 a 2013 hubo un adelanto de casi 3 meses por década. Entonces, la telarquia sí tiene mucho que ver,
pero la pubertad precoz como tal no viene de ahí. De hecho, las últimas investigaciones dicen que la menarquia, que es la primera menstruación, no se ha adelantado. Sigue más o menos en los últimos 30 años estables, ¿Entre qué rango de edades? de entre 10 y 11, 12 años más o menos. Y hablando de menstruación, ¿qué le aconsejas a las madres para hablar con su hija sobre la primera menstruación? Primero que tú te informes para que estés y sepas qué es lo que vas a decir y cuándo lo vas a decir. Mucha gente se confunde y cree que la menstruación es el sangrado. ¿Sabes que no? Empieza 2 años antes, cuando nosotras empezamos a poner corpiñito porque el botón mamario ya se nota. De ahí a que se va a presentar la menarquia o primera menstruación pasan 2 años. Ok. Tienes tiempo suficiente cuando tú pones el primer corpiñito para preparar esa plática, para empezar a hablarla sin tabú y sin miedo. ¿Alguna conversación que todos los padres deban de tener con sus hijos antes de que llegue la adolescencia? Yo creo que son muchas, porque ahí ya le estamos tocando algo que se llaman temas incómodos. Y al decir temas incómodos, pues en la pregunta está la definición. Son incómodos porque hablan de los cambios corporales, de las funciones corporales, que a través de las civilizaciones, a través de las costumbres, se tratan con secreto, se tratan con vergüenza, se tratan en voz baja. ¿Qué estás enseñándole tú a ese niño? Que se tiene que avergonzar, que eso se tiene que esconder, que de eso no debemos hablar. Y no es lo propio. Te voy a decir una frase que a mí me encanta. El silencio permite quién educa a tus hijos. Hace El silencio. poquito escuchaba precisamente algo que subiste en redes cuando los niños tienen su primera erección y me hizo pensar, o sea, hay veces que ni siquiera le ponemos nombre al pene, a la vagina, o sea, como que vivimos en una sociedad donde ni siquiera nos atrevemos a llamar a los órganos por su nombre. Siempre es, bueno, mil que les podemos decir, ¿no? Tu post, Sobrenombre. o sea, y nunca, o sea, creo que en esta cultura generacional o como le quieras llamar que tenemos, creo que no empezamos ni siquiera por llamar a las cosas por su nombre. Yo, por ejemplo, y al igual que tú, creo que somos de la misma generación, que, por ejemplo, en mi caso, no sé en tu caso en particular, pero a mí nunca me hablaron de sexualidad. O sea, fue algo que sí fui aprendiendo a lo largo de los años y como tú dices, cuando hay un silencio, pues, ¿quién te informa? Pues nos informamos con las hermanas de las amigas que medio sabían y no sabían, y entonces sí creo que formamos un papel importante en esta nueva generación donde, no, en mi caso en particular, repito, yo quiero que mis hijos aprendan de mí lo que yo quise haber escuchado cuando yo estaba creciendo. Y estás en el camino correcto. La frase real es esta: el silencio no protege, el silencio decide quién le enseña. Porque el niño no se va a quedar sin información, como bien dijiste, va a buscar en internet, va a buscar con los amigos, va a buscar en la calle. Es nuestro papel decidir si quieres que la información venga de ti. Y por favor, no te esperes a que el niño tenga 12 años o la niña y la sientes en la sala y digas, vamos a conversar. Eso es incómodo para todos. ¿Cuándo vas a empezar? Vas a empezar desde los 8 o los 9 años, como tú decías, nombrando las cosas por su nombre, diciendo, te puede pasar esto, te vas a sentir así. Yo como mamá, en su momento, por ejemplo, lo que hablábamos de las erecciones. Qué pena, ¿cómo pasa un niño? Los niños pasan la pubertad más en solitario que las niñas. Sí. Todos esos cambios nadie se los explica. Los van asimilando conforme pasan. Cuando el amigo le dice, no, hombre, hazle así, hazle así. Qué importante que tú le pudieras decir, mi amor, cuando esto te pase, piensas en otra cosa, te vas al baño, te esperas un poquito. Y entonces, ¿él qué va a tener? Seguridad, dale. Seguridad. Y justamente esta necesidad de información, me encanta que hayas abierto que uses tus redes para esto, porque yo, por ejemplo, que me considero una persona abierta a hablar de muchos temas, a veces no sabemos por dónde. Entonces creo Sí. que estás abriendo una ventana enorme de comunicación con miles de familias y yo en lo personal te lo agradezco infinitamente. ¿Cómo surge esta idea de compartir información en tus redes sociales? En la consulta, precisamente. En la consulta me di cuenta que incluso mamás con grados universitarios están confundidas respecto a hitos del desarrollo. Imagínate tú las mamás que no tienen un grado universitario.
Entonces, yo tenía acceso a ciertas mamás en mi consulta, pero decía yo, ¿y las demás? O sea, yo, como tú dijiste, a mí me permitió ver la medicina, la endocrina, la pediatría de otra manera, porque me permití ser mamá. Claro. Entonces, las entiendo, sé por lo que están pasando y sé que te da pena a ti también hablar de eso. Entonces, yo te recomiendo, infórmate. Si algo no sabes, siéntate con él y búscalo. No esperes a que él venga y te pregunte, porque probablemente esa pregunta nunca va a llegar o te Claro. va a llegar muy tarde. Tienes que decidir y informarte y empezar. Tu contenido ha alcanzado a cientos de familias. ¿Qué preguntas son las más recurrentes en las redes sociales? Y las irregularidades menstruales, las dudas sobre crecimiento, sobre talla, hay una desinformación tremenda acerca de la talla, de cuánto van a crecer, cómo van a crecer. Me duele y cuando están esperando el estirón, que el estirón para muchas mamás va a arreglar todo, desde la obesidad, desde la talla, la autoestima. No te Sí, esperes, como te dicen: "No, hombre, cuando se dé el estirón se va a enflacar". porque le va a dar vanidad, porque ya se va a poner más alta. No te esperes. Tú estás creando hábitos que causan un descontrol metabólico, pero tienes que saberlo, porque tú con amor estás esperando, pues, lo que te dijeron a ti. En esta época donde, como bien lo dijimos, cualquiera puede dar consejos en las redes sociales, en el Internet, sobre salud, ¿cómo distinguir información confiable de información peligrosa? Siempre vete a la fuente. O sea, a mí me pasa mucho con consejos de salud, con remedios, con medicinas. Y entonces, lo primero que tienes que hacer, como en cualquier evidencia científica, si tú fueses un científico, que no lo eres, pero eres responsable del conocimiento que entra en tu cabeza y el conocimiento que impartes a tus hijos. Vete a la fuente. Si la fuente es confiable, si es un médico que está reconocido, si viene de una revista médica o científica, depende de dónde venga. Ahora, si vas a tener un consejo de cocina, no lo vas a buscar ahí. Sí, Pero claro. incluso eso tienes que saber de dónde viene. Cuando verificas, entonces crees. Y no a la primera. Busca 2 o 3 fuentes cuando eso se repita. Sí, creo que nos dejamos llevar muchas veces por cualquier tendencia que se pone y como todo es tan rápido hoy en día, creo que nos falta el, a ver, voy a hacer una pausa, no nos tardamos más de 2 minutos en investigar tantito. O sea, es tan rápido ya las redes sociales que en menos de 10 segundos te da la información. Googleen o pregúntenle a ChatGPT con eso que está súper de moda, el nombre de la persona que les esté informando y, pues, ver, como tú dices, de la raíz que tiene. Y bueno, ¿qué te emociona más? ¿Atender a un paciente en consulta o recibir el mensaje de una madre que gracias a un video entendió algo que te preocupaba? Ayudar a alguien. ¿Sabes que es increíble la cantidad de padres solteros que me contactan en muy buen plan diciéndome: "Doctora, soy un padre soltero, tengo una hija de tantos años, 9, 10, 11. Ayuda, ¿qué hago? ¿Qué le digo?". Están perdidos. Si uno de mujer está perdido, imagínate un hombre que no tiene idea de lo que es la menstruación. Me enternece, me gusta ayudarlos, me gusta que ellos descansen y puedan ayudar a su pequeña, porque imagínate cómo se sienten. Eso me llena de mucha satisfacción. Qué bonito, porque sí es importante que tanto la madre como el padre estemos, conscientes y nos informemos, que los 2 podemos participar en la educación sexual, tanto de una niña como de un niño. Por ejemplo, en mi caso, yo con mi hijo y en el caso de mi hija, que su papá pueda hablar de estos temas con ella abiertamente, obviamente, cortando todas estas barreras de machismo, de Claro, cultura, donde, siempre. pues, sí es como volvemos al inicio de la plática, mucho tabú. Creo que por eso es bien importante, y yo los invito a todos a que sigan a la doctora Alma en sus redes sociales. Por aquí les vamos a compartir su red para que la sigan, para que estén, bien informados y que, bueno, pues, cualquier duda te escriban por ahí. Claro que sí. Y bueno, Alma, pues, vamos al bloque final de este podcast, y te voy a hacer unas preguntas rápidas. Tú me contestas con una palabra, 2 palabras. ¿Qué disfrutas más, ser mamá o ser doctora? No, vale, siempre, siempre va a ser mamá. Un libro que haya marcado tu vida. 100 años de soledad y La casa de los espíritus. Me encanta. ¿Qué hábito nunca negocias contigo misma? El tiempo a mis hijos. ¿Qué lección te enseñó la maternidad que ninguna universidad pudo enseñarte? El amor incondicional. Creo que no conoces el amor hasta que no los tienes. Creo que las personas
Lo viven de diferente manera, pero es algo de lo que no me perdería y es algo que conocí a través de ellos. Amo a mi esposo, lo adoro, a mi familia, pero el amor de un hijo es diferente. ¿Qué palabra define esta etapa de tu vida? Estoy completa, estoy feliz. ¿Qué tema relacionado con los hijos crees que deberíamos hablar más como sociedad? Los límites. Los límites me parece que los hemos ido soltando. Creo que ellos necesitan que les dé seguridad a través de poner límites. Y una pregunta final, aquí te puedes explayar todo lo que quieras. Después de todo lo que has vivido como hija, como esposa, como madre, como médica, como docente, como creadora de contenido, ¿qué significa hoy para ti el éxito? El éxito es la mirada que veo en mis hijos, en mi esposo, cuando vieron que sí pude, cuando vieron que aparte de ser lo que era, soy una persona independiente, que ahora soy Alma, la doctora Alma. Ver eso en sus ojos, ver eso en mi casa, me llena de mucha satisfacción. ¿Algún mensaje final que quieras decirles a nuestros seguidores? Si eres una mujer que estás en tu casa, que te estás preguntando, que estás en tus 40 y no sabes y no estás completa, atrévete. Puede ser un curso de fotografía, puede ser un nuevo idioma, puede ser un nuevo oficio, tejer. Haz algo nuevo por ti y para ti. Muchas gracias, Salma. Hoy aprendimos que la salud no comienza en un consultorio, sino en las conversaciones que tenemos en casa. La historia de la doctora Alma nos recuerda que nunca es tarde para volver a empezar, que la maternidad no limita el crecimiento profesional y que el conocimiento compartido puede transformar la vida de miles de familias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Líneas. Nos vemos en la próxima conversación donde seguiremos descubriendo las historias que hay de todas las personas que nos inspiran. Muchas gracias.